A continuación dialogaremos sobre algunas terapias complementarias, puntualmente de los corticosteroides. Los corticosteroides se recomiendan en la recomendación número 58 para pacientes que tienen una necesidad continua de vasopresores y se encuentran en choque séptico. Esto es una recomendación que para el momento de la publicación del Surviving Sepsis tenía una fuerza débil y una calidad de la evidencia moderada. Los corticosteroides que más se han utilizado en el contexto del choque séptico han sido la hidrocortisona y la fludrocortisona. Más familiarizados nos encontramos en esta zona geográfica con la hidrocortisona, que se utiliza intravenosa a razón de 200 miligramos día, administrada cada 6 horas con una posología de 50 miligramos. También se puede utilizar como infusión. Según el Surviving Sepsis, se sugiere utilizar corticoide cuando la dosis de norepinefrina sea de 0.25 microgramos kilo minuto o más, al menos durante un periodo de tiempo de 4 horas tras la iniciación. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado un mejor rendimiento y reversión del shock cuando se utiliza tempranamente, y es algo muy sensato dentro de la praxis. Hemos visto que algunas recomendaciones del Surviving, puntualmente aquellas relacionadas con la fluidoterapia, pueden ser discutidas desde el apartado fisiopatológico. Ahora, desde hace muchos años se habla de la utilización de corticosteroides. Tenemos el protocolo de Meduri, la revisión que se hace en el año 2017 en torno a esta terapia complementaria y las recomendaciones que se emiten recientemente y que hemos tratado en otras conferencias y nuevamente tocaremos el día de hoy en relación a la utilización de corticosteroides en pacientes con sepsis, neumonía y SDRA. Recordemos que existen unos pilares en la homeostasis cardiovascular en sepsis y la respuesta de la sepsis depende de alcanzar la homeostasis de estos tres componentes a nivel leucocitario, plaquetario y eritrocitario, a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal y a nivel del sistema nervioso simpático. Recordemos, a grandes rasgos, que cuando ocurre una sepsis vamos a tener la presencia de un patógeno. Estos aspectos fisiopatológicos ya los hemos tocado a profundidad en varias conferencias del canal. Tenemos una titulada Fisiopatología de la sepsis, algunos videos de fenotipificación, etcétera, etcétera. Bien sabemos que la sepsis es uno de los puntos más fuertes dentro de este espacio. Ahora, cuando ingresa un patógeno, ese patógeno tiene unos patrones moleculares asociados al patógeno, que se conocen como PAMPs. Cuando ocurre una respuesta inflamatoria, empiezan los procesos de defensa inmunológico, las células se degranulan, actúan macrófagos, neutrófilos, linfocitos, también empiezan a actuar las células presentadoras de antígenos. Todo esto genera un estrés oxidativo y la respuesta proinflamatoria, al igual que el daño celular y el daño a nivel de las estructuras del organismo, genera la producción de DAMPs, que son patrones moleculares asociados al daño. Estos dos, los DAMPs y los PAMPs, son reconocidos por los receptores tipo TOL o los TLR. Esto lleva a la generación de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y también a una síntesis desmesurada de óxido nítrico sintetasa, que traduce en la producción de óxido nítrico y en un efecto vasodilatador. Nosotros sabemos que los corticoides disminuyen la adhesión celular y plaquetaria y tienen un efecto no genómico luego de que se administran. También tienen algunos efectos de transrepresión y esto lo hacen a través de la DNA transcriptasa
que termina por bloquear la transcripción de interleuquinas. Los corticoides, a su vez, tienen un efecto de mediación. ¿Y qué medían? La fagocitosis, la quimiotaxis y también tienen efectos antioxidantes. Hace algunos años, Paul Marik y su equipo realizaron un metaanálisis. En ese metaanálisis, ellos seleccionaron algunos estudios que consideraron relevantes. Eran trabajos relacionados con los corticosteroides y desde el año 2008 ellos plantean la utilización del término CIRSI, que hace referencia a una insuficiencia de corticosteroides relacionada con enfermedades críticas. Bien sabemos que en los pacientes críticamente enfermos, puntualizando en los sépticos, hay una respuesta inflamatoria que es desregulada. Y todo esto lleva a que los clínicos se hayan preguntado desde hace mucho tiempo si los corticosteroides en algunas entidades críticas podrían ser útiles por el efecto antiinflamatorio que tienen, al igual que por los efectos de transrepresión y de mediación. Si bien es cierto que Paul Marik en los últimos años ha sido un autor cuestionado, tiene algunos trabajos que son sumamente importantes, al igual que algunos libros. Lamentablemente, luego de la publicación de su estudio retrospectivo sobre vitamina C en el año 2017, la credibilidad de este investigador ha caído, sobre todo con las acusaciones de haber manipulado algunos datos. También el hecho de que uno de sus artículos relacionados con ácido ascórbico en pacientes con SARS-CoV-2 haya sido retractado, entre otras cuestiones que ocurrieron en la pandemia. Recordemos que la síntesis de los glucocorticoides se da a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, mientras que a nivel de la médula se están produciendo catecolaminas que medían la respuesta del sistema nervioso simpático. A grandes rasgos, cuando miramos cómo se compone la glándula suprarrenal, vemos que esta es en un 15% una zona glomerular. Y esa zona glomerular o glomerulosa se va a encargar de producir aldosterona, de reabsorber el sodio, excretar también hidrogeniones y mediar la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, evidentemente porque allí es donde se produce la aldosterona. Tenemos otro componente que es el área fascicular o fasciculata, que representa el mayor porcentaje de la glándula suprarrenal, hablamos de un 80%, donde se produce cortisol, corticosterona, cortisona, en otras palabras, glucocorticoides. Y esto se asocia con gluconeogénesis, hiperglicemia, proteólisis, lipólisis, con efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Y por último, tenemos una zona reticular que va a participar en la producción de algunos andrógenos, como la de hidroepiandrosterona, que va a mediar la aparición de algunas características sexuales. A nivel de la médula vamos a tener células cromafines y allí es donde se van a producir catecolaminas como la noradrenalina y la noradrenalina. También van a mediar los efectos simpático-miméticos, la vasoconstricción, evidentemente van a incrementar la presión arterial, van a participar en la glucogenólisis, entre otras. Además, la médula tiene algunas células secretoras de noradrenalina que representan el 20%, mientras que las células secretoras de adrenalina pues representarán un 80%. Cuando hablamos de glucocorticoides tenemos varios ejemplos: el cortisol, la corticosterona, la cortisona, la prednisona, la metilprednisona y la dexametasona. Cada corticoide tiene una potencia diferente. Lo que es claro es que el cortisol tiene efectos sistémicos. Estimula la gluconeogenia, por ende se asocia con hiperglicemia. También disminuye la utilización celular de glucosa, reduce las proteínas celulares
aumenta las proteínas hepáticas y plasmáticas, incrementa los aminoácidos sanguíneos, moviliza ácidos grasos y, como no, tiene un efecto antiinflamatorio. Habíamos mencionado previamente un término que era CIRSI, y el CIRSI básicamente es un estado de inflamación sistémica que tiene una disregulación que se asocia con el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y esto viene acompañado de una alteración en el metabolismo del cortisol y resistencia a los glucocorticoides por parte de los tejidos. Recordemos que la exposición ante condiciones hostiles como la sepsis lleva a una respuesta de estrés, y la respuesta al estrés va a estar mediada por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal y también por el sistema simpático adrenal. Entonces acá tenemos dos brazos importantes y los vamos a tratar por separado. Bien sabemos que el estrés nos activa el sistema simpático adrenal. Esto lleva a que la médula adrenal secrete epinefrina y norepinefrina. Recordemos que cuando hablamos de la secreción de epinefrina y norepinefrina, las células encargadas de producir la norepinefrina van a ser un 20%, mientras que las que se van a encargar de la producción de la epinefrina un 80%. Esta respuesta simpático-adrenal lleva también a una producción de citoquinas inflamatorias, puntualmente de interleuquina 6, además de todos los otros efectos que mediamos y describimos a priori, como lo es la vasoconstricción, el incremento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que el estrés va a estimular el eje hipotálamo-hipófisis, y esto va a llevar a que el núcleo paraventricular, que se localiza a nivel hipotalámico, secrete hormona liberadora de corticotropina y también vasopresina y arginina. La hormona liberadora de corticotropina, que se secreta a nivel del eje hipotálamo hipófisis puntualmente, se libera desde el núcleo paraventricular hipotalámico, va a ir hacia la pituitaria anterior para estimular la producción de ACTH, que la ACTH es la hormona adrenocorticotropa. Esto va a ir hacia la zona fascicular de la corteza suprarrenal para que se liberen glucocorticoides. Va a incrementar el cortisol y ese incremento en el cortisol va a traducir en efectos metabólicos, cardiovasculares e inmunológicos con la finalidad de restaurar la homeostasis. Recordemos también que el 90% del cortisol se encuentra unido a la globulina de unión a los corticosteroides y también a albúmina, mientras que un 10% va a encontrarse en forma libre y biológicamente activa. Cuando ocurre una enfermedad aguda, sabemos que la globulina de unión a los corticosteroides disminuye hasta un 50%. Y esto aumenta la cantidad de cortisol libre, pero ese cortisol libre no va a ser tan activo básicamente porque hay una resistencia a los mismos. En relación a la vida media del cortisol, esta varía de 70 a 120 minutos. Recordemos que los corticosteroides se sintetizan a partir del colesterol. La glándula suprarrenal per se no almacena cortisol, pero sí va a ser el predecesor. Cuando hay un aumento en la secreción, este incremento en la secreción de corticosteroides se debe como tal a un incremento en la síntesis de la hormona adrenocorticotropa. Recordemos nuevamente, el colesterol es el precursor para la biosíntesis de esteroides a nivel del tejido esteroidogénico. Recordemos también que el colesterol se convierte en pregnenolona, luego en aldosterona, luego en dehidroepiandrosterona y también en cortisol. Esto va a depender de la enzima involucrada en el proceso. También debemos traer a colación que el 80% va a derivar del colesterol plasmático y el 20% del cortisol pues va a venir de el acetato y de otros precursores. ¿Qué hace el cortisol? Bueno, el cortisol actúa en receptores intracelulares de glucocorticoides, que estos receptores tienen un dominio de unión al ligando en la porción C-terminal, tienen también un dominio de unión a ADN en el centro y una región que es hipervariable, pero se encuentra en la porción N-terminal.
Cuando este cortisol se une a sus receptores intracelulares hay una disociación de las proteínas de choque térmico, puntualmente las 70 y 90, y también de las proteínas de unión ANFK506. Esto lleva a la activación del complejo receptor de esteroides. Esto genera que el complejo de cortisol se traslade al núcleo, lo que va a activar o va a reprimir la transcripción de genes, además, y esto va a modular la actividad de factores de transcripción nucleares. Por ejemplo, va a inhibir el NF-κ-beta, que recordemos que la activación del NF-κ-beta va a incrementar el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 y moléculas de adhesión. En este sentido, cuando se inhibe la transcripción de este factor, se genera una respuesta antiinflamatoria. También recordemos que los glucocorticoides afectan cerca del 20% del genoma de las células mononucleares. En este orden de ideas, pueden modular la respuesta inflamatoria. El cortisol tiene acciones fisiológicas en el metabolismo, la función cardiovascular y el sistema inmunológico. A nivel metabólico, tenemos hiperglicemia, gluconeogénesis hepática, inhibición de la captación de glucosa en tejidos periféricos, lipólisis, incremento de las catecolaminas, catabolismo de proteínas e incremento en el glucagón. A nivel vascular, puntualmente en el músculo liso, aumenta la sensibilidad de las catecolaminas y el angiotensina. A nivel endotelial, incrementa la sintasa de óxido nítrico, lo cual va a permitir inicialmente mantener la perfusión microvascular, pero a la larga va a traducir en una vasodilatación marcada con hipotensión refractaria. A nivel inmunológico tiene un efecto antiinflamatorio, reduce el número y también la función de los linfocitos T y B, de los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos. También disminuye la producción de citoquinas, quimioquinas y eicosanoides, mejora la producción del factor inhibidor de la migración de macrófagos, se inhibe la producción de anticuerpos. A nivel hidroelectrolítico disminuye la absorción intestinal de calcio, aumenta la excreción renal de calcio, aumenta la resorción ósea de calcio, tiene acciones mineralocorticoides débiles, también permite retener por ende el sodio y el agua, y a nivel del sistema nervioso central sabemos que se asocia con depresión, insomnio, psicosis y confusión. Aunque vamos a ver que en los pacientes con SDRA, neumonía y sepsis hay algunos datos bien interesantes sobre los efectos que se pudieron ver en la praxis. Sabemos que los pacientes críticamente enfermos tienen un compromiso a nivel del eje suprarrenal. De hecho, la prevalencia general de insuficiencia suprarrenal en críticos es de 10 a 20%. Y si nos traslocamos al contexto de los sépticos, estamos hablando de que es de hasta el 60%. Entonces existen varios mecanismos que pueden conducir a la disfunción del eje, pero son poco comprendidos. Probablemente esta disfunción sea por una disminución en la producción de hormona liberadora de corticotropina, también por alteraciones en la producción de la hormona adrenocorticotropina y en la producción directamente del cortisol, por disfunción de receptores, hemorragias adrenales e infartos adrenales que llevan a una hipofunción, coagulación intravascular diseminada, las toxinas de los gram negativos, infecciones diseminadas, aumentos de la isoforma beta de estos corticosteroides, lo que genera que sean incapaces de unirse a su ligando, alteraciones en la proporción de proteínas chaperonas, como la proteína de unión KF, también la proteína de choque térmico 90, resistencia a los glucocorticoides, que lo mencionábamos previamente, una reducción de la afinidad de los glucocorticoides por el ligando, también de los receptores de glucocorticoides, y otra teoría son las polimorfias de los glucocorticoides. En el año 2017, Anane nuevamente rescata el término CIRSI para referirse a esa insuficiencia de corticosteroides que se relaciona con enfermedades críticas. Pasamos del metaanálisis de Paul Marie a los trabajos del Dr. Anane, que ha sido una de las personas que más ha investigado en torno a la utilización de corticosteroides con resultados en general positivos. Basan varias cosas, como dijimos en la sepsis, se liberan DAMs y PAMs, se activan TLR, principalmente el 2 y el 4. A nivel de la zona fascicular de la glándula suprarrenal, se empieza a producir distintos corticosteroides y hay un consumo rápido del cortisol.
También sabemos que a nivel del locus ceruleus se produce norepinefrina, hay un aumento en la síntesis de corticotropina y esto genera vasoconstricción. Y resulta que el cortisol actúa a nivel nuclear y genera la liberación de factores transcripcionales. También este va a disminuir al realizar estos procesos la activación de neutrófilos, de linfocitos T, de linfocitos B y de macrófagos. Bloquea el factor nuclear kappa beta, frena la liberación de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. También tiene efectos directos sobre el músculo liso y esto es algo muy importante y es que aumenta la sensibilidad a la angiotensina 2 y las catecolaminas. Por eso es que se propone en el contexto de los sépticos, teniendo en cuenta que los sépticos tienen en hasta un 60% una insuficiencia suprarrenal. Muy en relación con la insuficiencia suprarrenal, haciendo un pequeño paréntesis como pausa conceptual y curiosa, precisamente esta insuficiencia suprarrenal es la que ha contraindicado o es uno de los argumentos para ir en contra de la utilización de tomidato en pacientes sépticos. Hay un metaanálisis muy interesante que mostró que la utilización de tomidato, incluso para una secuencia de inducción rápida en pacientes sépticos, incrementaba mortalidad, por ende no se utiliza en sepsis. También el cortisol tiene efectos en la regulación del óxido nítrico sintetasa a nivel microcirculatorio. Por ende, esto va a permitir que se disminuya el efecto vasodilatador del mismo. Nosotros acá tenemos dos ejemplos muy interesantes. La síntesis de glucocorticoides en reposo, donde podemos ver que se producen básicamente en la zona fascicular de la corteza adrenal, estimulados por la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, que está liberada desde la pituitaria anterior. Sabemos también que la hormona liberadora de corticotropina y la vasopresina de arginina se están produciendo a nivel hipotalámico y precisamente que contribuyan a esa síntesis de ACTH por parte de la pituitaria. Eso ya lo habíamos descrito. Pero también tenemos una imagen muy interesante sobre la síntesis de glucocorticoides en estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que la síntesis de ACTH también se estimula por la producción de norepinefrina. Y esa norepinefrina, como dijimos, inicialmente se está produciendo en el locus ceruleus. Por otro lado, esos DAMPs son sensados en los extremos terminales nerviosos del sistema nervioso autónomo. Esto permite que se active el sistema noradrenérgico, hormona liberadora de corticotropina, y por ende lleva un mayor ACTH y lleva a una mayor producción de cortisol a largo plazo, después de que tenemos la producción a nivel hipotalámico de hormona liberadora de corticotropina, a nivel pituitaria de hormona adrenocorticotropa y de cortisol directamente o de corticoides directamente a nivel de la glándula suprarrenal. El caso es que estos DAMs y estos PAMs también son capaces de estimular receptores TLR a nivel de la corteza adrenal y eso también aumenta la síntesis de cortisol. Y ustedes se preguntarán, bueno, si todo esto aumenta, ¿por qué el paciente séptico es tratado con corticosteroides y en teoría está aumentando todo esto? Básicamente porque además de que hay una resistencia a los glucocorticoides, también vamos a tener un aumento en la resistencia. Cuando nosotros hablamos de la síntesis de glucocorticoides, habíamos mencionado que esta era a partir del colesterol. Puntualmente es en las enzimas y hay algunas enzimas que participan en ello. La más conocida es la P450, pero tenemos otros ejemplos como la CYP11B1 y la CYPB11B2 que podemos verlas en pantalla. Tienen efectos tanto genómicos como no genómicos. Sabemos que los corticosteroides se difunden a través de la membrana celular, se unen a los receptores de glucocorticoides, también al receptor de mineralocorticoides. Recordemos que esos receptores de glucocorticoides están a nivel citoplasmático, de hecho están en un complejo multiproteico, tienen proteínas chaperonas, proteínas de choque térmico y también inmunofilinas. El caso es que el receptor de glucocorticoides clásico, especialmente el receptor de glucocorticoides alfa, es el principal receptor que es estimulado por el cortisol. Entonces, luego de que el cortisol se une con el receptor, lo que va a hacer el receptor es que va a tener un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional en el receptor va a permitir que se disocie en proteínas y también
en chaperonas. También va a generarse una traslocación al núcleo y a las mitocondrias, y allí se va a unir a los elementos de respuesta a los glucocorticoides. ¿Y esto qué genera? Básicamente genera una transactivación o genera una cisrepresión o represión, como prefieran llamarlo. Existe una equivalencia en cuanto a los distintos corticosteroides y la podemos ver en pantalla en relación con el cortisol. Entonces vemos que la cortisona tiene una vida media de aproximadamente 8 a 12 horas, al igual que la hidrocortisona. La dosis equivalente sería de 25 y 20 respectivamente. Tenemos que la metilprednisolona tiene una vida media de 18 a 36, al igual que la prednisona y la prednisolona. Y la dexametasona tiene una vida media de 36 a 54 horas. Estamos hablando de un aproximado equivalente de la dosis de aproximadamente 0.75. Este es un artículo ya clásico del año 1977, escrito por Maple y colaboradores, donde podemos apreciar pues la convergencia o la equivalencia, al igual que la potencia y la duración de activación de los glucocorticoides. Se viene hablando desde hace mucho de los glucocorticoides, lo habíamos mencionado. Ya en el año 1974, Weizmann y Berger evalúan la evidencia sobre la utilización de corticosteroides en infecciones bacterianas y básicamente concluyen que la información es dudosa, pero podría tener una utilidad, por ende recomienda más estudios. 2 años después, Schumer hace un estudio con un diseño mixto de carácter prospectivo y retrospectivo. Lo hace en 2 partes. ¿Cuál era el objetivo? Determinar la seguridad y la eficacia de los corticosteroides en el momento de tratar pacientes con choque séptico. Evidentemente, para ese momento histórico no existía una definición formal sobre choque séptico, esto es un limitante. Recordemos que la primera definición aparece en torno a 1991, en gran medida gracias por el Dr. Bond. Este se da cuenta al evaluar 172 pacientes en el brazo prospectivo, que cuando se comparaba a los pacientes sépticos que fueron tratados con esteroides versus con solución salina, los pacientes del grupo de corticosteroides fueron 43 para dexametasona y 43 para metilprednisolona, mientras que para solución salina fueron 86, que la mortalidad en los pacientes tratados con solución salina era de 38.4 y de los pacientes tratados con esteroides la mortalidad era apenas de un 10.4. Él se da cuenta que la mortalidad con prednisona era de 11.6 y con dexametasona de 9.3. Ya en el estudio retrospectivo, que se lo hizo con 328 pacientes, de los cuales 160 fueron tratados sin esteroides y 168 fueron tratados con estos fármacos, se da cuenta que entre los pacientes que habían sido tratados con dexametasona y con metilprednisolona se tuvo una mortalidad del 14% versus el grupo que no recibía esteroides, que fue de 42.5. Ya en el año 1985, en el New England Journal of Medicine, Sprung publica un estudio prospectivo con 59 pacientes. Eran pacientes con choque séptico que asignaron a dexametasona, metilprednisolona o control. 21 quedaron en metilprednisolona, 22 en dexametasona y 16 en control. Se dio cuenta también que la reversión del choque era más probable en el grupo de los corticosteroides. De hecho, estamos hablando de 0% en el control, 32% en la dexametasona y 19% en la metilprednisolona. También se da cuenta que la mortalidad a las 133 horas en el grupo tratado con corticosteroides fue menor. Estamos hablando de 40% versus 69%. Sin embargo, estas diferencias en términos de mortalidad pronto desaparecían y los pacientes que habían sido tratados con corticosteroides cuando estaban en el contexto de hospitalización murieron en un 76%. En el caso de la metilprednisolona, por un 77% en el caso de la dexametasona y por un 69% en el caso del grupo de control.
Tenemos otros estudios interesantes como el de Cronin de 1999. Este estudio se trató de un metaanálisis, fue el primero de hecho, que se publica en el 95 en Critical Care Medicine, el cual seleccionó 9 estudios, eran estudios clínicos aleatorizados, y concluyó que los corticosteroides parecían aumentar la mortalidad a expensas de infecciones y que no tenían ningún efecto beneficioso en el subgrupo de pacientes con choque séptico. Luego llega el doctor Anand en el año 2002, publica un estudio en JAMA y él evalúa si las dosis bajas de corticosteroides mejoraban la supervivencia a 28 días en pacientes con choque séptico e insuficiencia suprarrenal relativa. Fue un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, se hizo en 19 unidades de cuidado intensivo de Francia con 300 pacientes que se habían sometido previamente a una prueba corta de corticotropina, los aleatorizó a hidrocortisona cada 6 horas y a fludrocortisona, una tableta de 50 microgramos una vez al día. Estos fueron 151 pacientes versus placebo, que fueron 149 pacientes. El tratamiento fue de 7 días. Se dio cuenta que hubo 229 pacientes que no respondieron a la prueba de corticotropina y 70 que respondieron a la prueba de corticotropina, y en los que no respondieron falleció el 63% en el grupo de placebo y el 53% en el grupo de corticosteroides. También se da cuenta que la terapia vasopresora se retiró dentro de 28 días en el 40% del grupo placebo y en el 57% del grupo de corticosteroides. En el año 2004, Anand publica otro estudio. Se trata de un metaanálisis, 16 ensayos, 2063 pacientes, donde describe que los corticosteroides no cambiaron la mortalidad a los 28 días ni la mortalidad hospitalaria, pero describe que en el grupo de bajas dosis el riesgo relativo de mortalidad fue de 0.8 a los 28 días y a la alta hospitalaria fue de 0.83, ambos datos estadísticamente significativos. En este orden de ideas también se da cuenta que los corticosteroides redujeron la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, no la mortalidad a los 28 ni la mortalidad hospitalaria, y aumentó también la reversión del choque. En el año 2008, Sprung hace un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, con 499 pacientes, 251 se asignaron a hidrocortisona y 248 a placebos, con un protocolo similar al de Anand, o sea, con prueba de corticotropina. Se da cuenta que el 46.7% no tenían respuesta a la corticotropina y documenta que a los 28 días no había diferencias significativas en la mortalidad en los pacientes que no tuvieron respuesta a la corticotropina en relación a los que sí tuvieron respuesta a la corticotropina. También se da cuenta que en el grupo de hidrocortisona el shock se revertía más rápidamente, pero habían más infecciones. En el 2018 llega el Adrenal. El Adrenal es un estudio clínico aleatorizado con cerca de 3.800 pacientes. 1.832 recibieron hidrocortisona y 1.826 recibieron placebo. Se da cuenta que a los 90 días el 27.9% de los pacientes del grupo de hidrocortisona murió, versus el placebo que fueron 28.8%. Hubo una resolución del choque más rápida en los pacientes con corticosteroide. Estamos hablando de 3 versus 4 días. Sobre todo también tuvimos una disminución más marcada en los pacientes con ventilación mecánica, quienes tuvieron un tiempo de ventilación menor en relación a los pacientes que recibieron placebo. Luego viene el Approach, que es un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, tuvo un diseño factorial por 2 meses y evaluaron si la hidrocortisona más la fludrocortisona, la proteína C recombinante, los 3 fármacos versus el placebo generaba algún tipo de efecto. Fueron 1.241 pacientes, 614 en hidrocortisona más fludrocortisona y 627 en el contexto de placebo.
La mortalidad a los 90 días fue del 43% en el grupo de corticoides, en el placebo fue de 49.1%. De igual forma, el riesgo relativo de muerte en el grupo de hidrocortisona más fludrocortisona fue de 0,88, estadísticamente significativo. La mortalidad fue menor en el grupo de hidrocortisona más fludrocortisona. En relación al placebo, estamos hablando de 35.4 versus 41%. También fue menor al alta hospitalaria y al día 180, pero no en el día 28, pero pues la P para el día 28 fue de 0.06, o sea que sí podemos hablar de una tendencia a disminución de la mortalidad, aunque no sea estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo no es igual que clínicamente significativo, es algo muy distinto. Uno puede tener datos que son clínicamente significativos, pero por estadística no da. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. De hecho, en alguna conferencia sobre epidemiología hablábamos de la recomendación de 800 académicos sobre eliminar la P, precisamente por eso, porque puede llevar a malas interpretaciones en personas que pues no tienen algunos conocimientos sobre clínica e investigación. También se da cuenta que el número de días sin vasopresores hasta el día 28 fue mayor en los pacientes que recibieron corticosteroides, al igual que los días sin insuficiencia orgánica. Esto último con significancia estadística. En el año 2023 en JAMA, Bosch hace un estudio retrospectivo que se hace en pacientes con choque séptico que recibían noradrenalina y que iniciaron tratamiento con hidrocortisona. Fueron 88.275 pacientes, de los cuales 2.280 iniciaron tratamiento con fludrocortisona e hidrocortisona y 85.995 con hidrocortisona. Él se da cuenta que la mortalidad era del 47.2% en el grupo de hidrocortisona más fludrocortisona, pero teníamos una mortalidad de 50.8% en los pacientes que fueron tratados con hidrocortisona sola. En 2023, Bosch publica un estudio retrospectivo en pacientes en choque séptico que recibían noradrenalina y en los cuales se inició tratamiento con hidrocortisona. En total, 88.275 pacientes, 2.280 iniciaron tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona y 85.995 con hidrocortisona. ¿Qué encontraron? Que la mortalidad era del 47.2% en el grupo de hidrocortisona con fludrocortisona versus 50.8% en el grupo de hidrocortisona solo. Ese mismo año también Pirracho publica uno de sus trabajos y se publica el estudio CAPECOT. Pirracho hizo un metaanálisis de 8.525 pacientes, encontró que el riesgo relativo de mortalidad a 90 días entre hidrocortisona versus placebo era de 0.92, sin embargo se cruzaba el valor de la unidad. Cuando se utilizaba hidrocortisona con fludrocortisona, se tenía un riesgo relativo de 0.86, estadísticamente significativo, y cuando se utilizaba solamente manejo con hidrocortisona, pero no con fludrocortisona, el riesgo relativo de mortalidad era de 0.96. Se da cuenta también que la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos y a la alta hospitalaria a los 28 y 180 días, y los días sin vasopresor, los días sin ventilador, sin insuficiencia orgánica, no difería. En este sentido, parecía que la hidrocortisona, según este metaanálisis, podía no estar asociada con un aumento en el riesgo de sobreinfección. La hidrocortisona sí se asociaba con un riesgo de hipernatremia y también de debilidad muscular. En este año se publica en el New England el CAPECOT, que evaluó los corticoides en neumonía grave adquirida en la comunidad. Fue un estudio clínico aleatorizado multicéntrico, 795 pacientes, 400 con hidrocortisona, 395 con placebo, y la mortalidad de 28 días fue para la hidrocortisona de 6.2 y para el placebo de 11.9.
También se dieron cuenta que en pacientes sin ventilación mecánica se intubó al 28% del grupo de hidrocortisona versus 29.5% en el placebo. Se inició vasopresor en 15.3% de los pacientes con hidrocortisona y en el 25% del placebo. El metaanálisis de Laura Evans para el Surviving Sepsis encontró un aumento en días libres de vasopresores, sin un claro efecto sobre la mortalidad a corto o a largo plazo, pero sí encontró una tendencia para disminuir mortalidad. Sin embargo, ante mayor resolución de choque y días libres de vasopresor, ellos recomendaban utilizar hidrocortisona a las dosis previamente descritas. Ya en el año 2024, puntualmente en enero 19, se publican las guías de corticosteroides en sepsis, SDRA y neumonía. Fue publicada por 22 expertos. Los autores eran intensivistas pediátricos, neumólogos, enfermeros, farmacéuticos, endocrinólogos y clínicos metodológicos con experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica, y ellos proporcionaron una actualización a las recomendaciones del 2017, hicieron una revisión sistemática, identificaron la mejor evidencia disponible y emitió 4 recomendaciones sobre corticosteroides en estas situaciones con una metodología GREAT. En cuanto a sepsis, ellos sugirieron administrar corticosteroides en shock séptico y recomendaron no administrar corticosteroides en dosis altas con duraciones cortas, que se definen como más de 400 miligramos día, equivalentes de hidrocortisona por menos de 3 días. Ellos revisaron puntualmente 46 estudios clínicos aleatorizados, compararon estos estudios entre corticosteroides con placebo o atención estándar en sepsis o shock séptico. 7 estudios fueron con sepsis, 5 con neumonía adquirida en la comunidad y sepsis, 4 con pacientes con SDRA y sepsis y 31 a pacientes con choque séptico, 6 a pacientes pediátricos y 1 tanto a niños como a adultos. Estas guías se centran principalmente en sepsis y choque séptico y abordan circunstancialmente la neumonía adquirida en la comunidad y el SDRA. En cuanto a la parte de los niños, pues no recomiendan nada así excepcional. En cuanto a los resultados de estas guías de práctica clínica, encontraron que se reducía la mortalidad 60 días a un año en pacientes con choque séptico, se disminuía la mortalidad en UCI a 14 y 30 días, no encontraron datos creíbles sobre el tipo, la duración o la dosis de corticosteroide, más allá de que no recomiendan dosis de más de 400 días por menos de 3 días. Lograron una reducción en la duración de la estancia en UCI y también una disminución en la duración de la estancia hospitalaria. Una flecha es una certeza baja, 2 flechas significa que la certeza es moderada, y si tuviéramos 3 flechas, pues significa que la certeza es alta. Lo único en lo cual se encontró una certeza importante fue en cuanto a disfunción orgánica a los 7 días. También en reversión del choque. Se documentó que había un efecto incierto sobre sangrado gastrointestinal, superinfecciones, accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio. Había una disminución de los efectos neuropsiquiátricos, más hiperglicemia, más hipernatremia y más debilidad neuromuscular. Es por eso que en UCI, cuando tenemos un paciente con hipernatremia y con un corticoide, si no requiere el corticoide, se retira. En efecto, los corticosteroides parecen ser una medida eficaz, a pesar del estudio de Thompson que mostró en el subgrupo de pacientes de Nueva Zelanda del estudio Adrenal que podrían asociarse con un sobrecosto. Se sabe también que los corticosteroides son económicos y de hecho, al asociarse con menor soporte orgánico y con estancias más cortas en la mayoría de los países, se asocia con menos costos. También es importante mencionar que las guías de SIM. Por otro lado, debemos mencionar que en cuanto a pacientes pediátricos, como decía el meme, pues la evidencia sobre los corticosteroides es escasa. Las metaregresiones que en efecto se realizaron tendieron a favorecer no administrar corticosteroides en dosis altas con duraciones cortas, o sea, más de 400 miligramos, que sean equivalentes de hidrocortisona por menos de 3 días. Esto tuvo una recomendación fuerte y una certeza moderada. Acá en pantalla podemos ver los estudios más históricos que utilizaron más de 400 miligramos días equivalentes de hidrocortisona durante menos de 3 días, pero los estudios actuales no respaldan esto por la probabilidad de efectos adversos. El de Schumer del 76
no mostró diferencias en mortalidad. Bond encontró mayor mortalidad por infecciones secundarias. Anane encontró que había una reducción de muerte sin aumentar eventos adversos. Meduri encontró una mejora significativa en la disfunción pulmonar y extrapulmonar y una reducción en la duración de ventilación mecánica y estancia en UCI. El Corticus no mostró efectos. El Hypres no mostró tampoco una disminución en cuanto al riesgo de choque séptico dentro de 14 días. El Adrenal no encontró datos positivos y el Approach, que sí encontró una reducción a los 90 días. En los estudios más antiguos, percátense que la mortalidad tendió a ser mayor en el grupo de los corticosteroides. Esto se explica porque los estudios en general eran con dosis altas de corticosteroides por tiempos cortos, como podemos ver en pantalla. Por poner un ejemplo, miren este trabajo de Bone que utilizó metilprednisolona a razón de 30 miligramos por kilo en 20 minutos cada 6 horas por un día. O sea, esto es mucho. Sin embargo, luego del año 2000, con regímenes menos agresivos, se encontró una mayor tendencia hacia la reducción de la mortalidad. En cuanto a SDRA, ellos recomiendan administrar corticosteroides en pacientes adultos críticamente enfermos con SDRA. Esto se basó en 18 estudios clínicos, eran estudios clínicos aleatorizados, 12 tenían criterios de Berlín, 6 fueron con pacientes de COVID. Los ensayos en general variaron en cuanto al tipo de corticosteroide, el momento de inicio, la dosis y la duración del tratamiento. Encontraron una reducción de la mortalidad, también encontraron que había otra cuestión muy interesante y es que en COVID que se asociaba a SDRA, los corticoides por más de 7 días aumentaron la supervivencia. En este sentido, había una reducción en días de ventilación mecánica y estancia hospitalaria, había un efecto incierto sobre la duración en UCI, debilidad neuromuscular y sangrado gastrointestinal y, como mencionamos, se asociaba con más hiperglicemia. Hay pocos ensayos en población general y hay mucho en COVID, por lo tanto hay una incertidumbre. Y la incertidumbre se debe precisamente a que existen pocos ensayos positivos que hayan sido con población general, pero en COVID es claro. Como pueden apreciar, en este metaanálisis suplementario de la guía hay una menor mortalidad cuando se utilizan corticosteroides, una menor mortalidad a 28 días. También podemos ver que disminuye la mortalidad en UCI y también disminuye la mortalidad hospitalaria. La duración de la ventilación mecánica podemos ver que también disminuye. La duración en UCI no disminuye según este metaanálisis, pero sí la duración de hospitalización. Por otro lado, también debemos mencionar que cuando se comparan los corticosteroides versus el placebo en todos los pacientes con SDRA no hay como tal una diferencia estadísticamente significativa. Tenemos entonces ahí más incertidumbre. Cuando se compara la utilización de corticoides versus placebo, podemos ver que no hay diferencias en debilidad neuromuscular, como hemos dicho, tampoco en sangrado gastrointestinal, pero sí hay una diferencia en cuanto a hiperglicemia. En cuanto al efecto de los corticosteroides en mortalidad, entonces acá podemos ver que los estudios están agrupados por subtipos. Tenemos algunos que son con hidrocortisona, tenemos otros con metil, tenemos otros con dexametasona, pero en general se tiende a favorecer sobre una disminución de la mortalidad. En cuanto al efecto de los corticosteroides en mortalidad, también tenemos esta que compara las dosis. Entonces vemos que dosis bajas a menos de 88 miligramos día de metilprednisolona, al igual que dosis más altas de más de 88 miligramos día de metilprednisolona, pues en general se asocian con una reducción de la mortalidad. En cuanto a neumonía, ellos recomiendan la utilización de corticosteroides en pacientes que tengan neumonía bacteriana grave. No hacen recomendaciones para pacientes hospitalizados con neumonía bacteriana menos grave. Los estudios se consideraron como de neumonía grave si más del 50% de la población del mismo tenía neumonía grave. Se hizo a partir de 18 ECAs que compararon corticosteroides versus placebo, 10 en neumonía grave, 8 en menos grave. La neumonía grave la definían como un PSI mayor de 4, un CURP 65 de 3 o más, un CORP de 4 o más, o que el paciente haya ingresado a UCI o que requiera vasopresor. Ellos tuvieron 2 estudios en países de bajos ingresos. En cuanto a mortalidad intrahospitalaria en la neumonía grave, encontraron una disminución
también encontraron con una certeza moderada y baja respectivamente una disminución en cuanto a necesidad de ventilación mecánica, duración de UCI, estancia hospitalaria, encontraron un mayor riesgo de hiperglicemia, mayor riesgo de infecciones secundarias y un efecto incierto sobre el sangrado gastrointestinal. También durante la realización de esta guía se publica el CAPECOT, que el CAPECOT alcanza a representar el 35% de los pacientes del subgrupo de neumonía grave, 800 pacientes, 401 en hidrocortisona, 399 en placebo, que evalúa el impacto de la hidrocortisona en neumonía grave adquirida en la comunidad en pacientes que habían ingresado a la UCI. Compararon la hidrocortisona con el placebo, encontraron que había una reducción de la mortalidad, también había una reducción en cuanto a la necesidad de intubación y de soporte vasopresor. Ahora, en cuanto a las dosis, que este es otro componente muy importante, para el choque séptico recomiendan hidrocortisona 200 miligramos día, que puede ser en infusión continua o cada 6 horas, 50 cada 6 horas, con o sin fludrocortisona por un periodo de 7 días o hasta que el paciente egrese. En cuanto a SDRA, tenemos protocolos más profundos, entonces hay varios enfoques. Tenemos en el SDRA temprano, primeras 24 horas, iniciar dexametasona 20 por 5 días, luego a 10 por día por 5 días hasta la extubación. En el SDRA temprano, o sea dentro de las primeras 72 horas, se puede utilizar un bolo de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo en bolo, y luego del día 1 al 14, 1 miligramo por kilo día en infusión, luego del 15 al 21, 0,5, luego del 22 al 25, 0,25 y luego del 26 al 28, 0,125. Si el paciente es extubado entre el día 1 y 15, se avanza el régimen hasta el día número 15 de todo el protocolo que acabo de mencionar. Si tenemos un SDRA que no resuelve, el paciente ya lleva en SDRA de 7 a 21 días, se inicia metilprednisolona a 2 miligramos kilo en bolo, luego del día 1 a 14, 2, del día 15 a 21, 1, del día 22 a 28, 0,5, del día 29 a 30, 0,25 miligramos kilo día, y del 31 al 32, 0,125 miligramos kilo día. Y si el paciente se extuba antes del día 14, se avanza hasta el día 15 del régimen. Como podemos ver, tenemos acá que las dosis son muy variables y los protocolos se modifican. Y en cuanto a neumonía bacteriana severa, pues vemos que la dosis recomendada de hidrocortisona son 200 miligramos y luego se utiliza una infusión por 7 días de 10 miligramos hora. También se puede dar hidrocortisona 200 miligramos al día por 4 a 8 días. La duración en algunos casos se puede extender. La hidrocortisona se descontinúa en general cuando el paciente egresa de UCI. También se puede utilizar metilprednisolona a razón de 0,5 miligramos kilo endovenoso cada 12 horas por 7 días. O metilprednisolona, sea un bolo de 40 miligramos endovenoso, luego del día 1 al 7, 40 miligramos día, del 8 al 14, 20 miligramos día, del 15 al 17, 12 miligramos día, y del día 18 a 20, 4 miligramos día. Evidentemente quedan algunos campos de investigación, como la utilización de corticosteroides en niños que tienen sepsis, SDRA y neumonía adquirida en la comunidad, también sobre los costos asociados con corticosteroides, la utilización de corticosteroides en sepsis quirúrgica o en pacientes con anastomosis, que esta parte sí nos interesa mucho. Este canal no está dedicado como tal a pacientes pediátricos, aunque hay por ahí una clase en torno a ello, que también son temas muy interesantes, pero pues no es el objetivo principal de este espacio. Tenemos incertidumbre sobre la utilización de corticosteroides en pacientes que tienen compromiso neurológico y el uso de corticosteroides en distintos fenotipos y genotipos de sepsis.